Una mujer mandó al otro mundo a su pareja, luego lo cocinó y se lo quiso dar de comer a sus hijos. Este caso es considerado uno de los más terribles de Australia. Ahora, ¿por qué lo hizo? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Katherine Knight nació en 1955 en Australia. Desde pequeña tuvo una infancia difícil. Su papá era un alcohólico y además la golpeaba y abusaba de su mamá. Y todo eso frente a Katherine y sus hermanos. Ellos también sufrían maltrato por parte de él. Por otro lado, la mamá de Katherine le contaba a sus hijos su vida. También hablaba de los abusos y lo mucho que detestaba a los hombres. Con el tiempo, los hijos imitaron las actitudes que tenía su papá y abusaron de Katherine varias veces, hasta que Katherine no soportó más y le fue a contar a su mamá. Pero ella, en vez de defenderla, le dijo que no se quejara y que simplemente se aguantara. Estos abusos terminaron hasta que Katherine tuvo 11 años de edad. Pero obviamente fue algo que le marcó para toda la vida. Se volvió una persona solitaria, insegura y muy agresiva. Durante su vida tuvo muchas parejas, se llegó a casar y tuvo hijos con diferentes personas, pero todas las relaciones que tenía Katherine terminaban muy mal. Katherine terminaba siendo una persona muy tóxica y sobre todo violenta. De hecho, llegó a hacerles daño físico a sus parejas y en una ocasión, en uno de sus ataques psicóticos, dejó en las vías del tren la carriola en donde se encontraba su bebé. Afortunadamente, una persona la vio y pudo rescatar a la pequeña. Parecía que solo era cuestión de tiempo para que Katherine hiciera algo terrible. En los años 90 conoció a un hombre divorciado y con 3 hijos. Se llamaba John Price y este sujeto había sido amante de Katherine. Mantuvieron una relación por algunos años, pero Katherine era muy tóxica y violenta, y John sabía que ella no estaba bien. En el año 1998, Katherine le propuso matrimonio a John. Él terminó rechazándola y esa acción hizo que tuvieran una fuerte discusión. Y como Katherine no estaba bien de su cabecita, se enojó y como venganza le envió unas cintas de video al jefe de John. Y en esas cintas se veían varios artículos que eran del trabajo y que John se había robado. Obviamente esto hizo que John fuera despedido de su empleo, aunque luego se supo que estas cosas que supuestamente John había robado solamente era basura y John se las había llevado porque ya nadie las utilizaba. Con ese problema que Katherine le causó, obviamente la sacó de su casa y la alejó de su vida. Terminaron, pero después de unos meses volvieron a tener una pequeña relación. La diferencia es que ya no era algo tan formal y John no permitió que esa mujer entrara de nuevo a su casa, porque además John era divorciado pero estaba con sus hijos. Regresar con Katherine fue la peor decisión que John pudo tomar, porque ella seguía siendo una persona bastante tóxica. Las peleas eran cada vez más frecuentes y cada vez se volvían lentas, tanto así que en el año 2000 Katherine terminó atacando a John con un objeto filoso. Este hombre asustado fue con las autoridades para poder denunciarla. Ahora sí, él estaba seguro que quería que esta mujer se alejara totalmente de él y también de sus hijos. La policía terminó entrevistando a los dos, pero como cada versión era diferente, no hicieron nada. Supongo que no investigaron a fondo porque era bastante evidente que John tuviera una herida, o tal vez la policía de Australia no hizo una investigación bastante profunda. Para todo esto, John sospechaba que algo no estaba bien y que esta mujer tampoco estaba bien. Así que el 29 de febrero John le dijo a sus compañeros que si por alguna extraña razón no llegaba a su trabajo era porque algo le había pasado. Ese día John llegó a su casa y se encontraba solo porque sus hijos habían quedado a dormir en casa de uno de sus amigos. Estaba muy cansado, así que se fue directamente a la habitación para dormir. Lo que este hombre no sabía es que Katherine le había preparado toda una sorpresa. Como esta mujer quería que se reconciliaran, había planeado toda una cena romántica. Incluso hasta se compró lencería nueva. Entonces, mientras este hombre dormía, Katherine entró a la casa con unas llaves que aún tenía, se quedó un rato viendo televisión, como si fuera su casa, luego se metió a bañar y al terminar se fue a la habitación en donde se encontraba John. Lo despertó y tuvieron relaciones. Después de esto, John se volvió a dormir y en ese momento Katherine aprovechó para ir en busca de un objeto filoso. Para todo esto, como ella ya había planeado su hazaña, había puesto cuchillos en lugares estratégicos de la casa. Esta mujer atacó más de 35 veces a John y por más que intentó defenderse le fue imposible, así que Katherine lo terminó mandando al otro mundo. Pero eso no fue todo, la mujer lo despellejó y colgó su piel como si fuera una cortina con unos ganchos. Luego le cortó la cabeza y otras partes del cuerpo y empezó a cocinarlas con diferentes ingredientes. Le cortó los glúteos en rebanadas como si fueran filetes y luego los puso en la bandeja del horno. En la mesa del comedor colocó una vajilla y puso notas con los nombres de los hijos de John. Este caso está returbio y bastante perturbador. La intención que tenía esta mujer era que sus hijos comieran a su propio papá. Afortunadamente sus hijos no estaban en la casa. Al día siguiente los compañeros de trabajo
trabajo de John se dieron cuenta que él no había ido a laborar, y como John ya les había comentado un día antes que si por alguna extraña razón no llegaba, era porque le había pasado algo. Entonces sus compañeros de trabajo pues obviamente estaban asustados, así que llamaron a la policía. La policía fue a la casa de John y al ingresar se encontraron con la terrible escena. Había líquido rojo por todas partes y Catherine se encontraba dormida junto a lo que quedaba de él, y se había tomado una gran cantidad de pastillas con la intención de también irse de este mundo, pero los policías llegaron a tiempo y se la llevaron rápidamente a emergencias. El plan de esta mujer fracasó porque lograron salvarle la vida. Para todo esto, la mujer había dejado una carta de despedida en donde decía que le había hecho todo esto a John porque según él había lastimado a sus hijos. Luego, cuando fue interrogada, dijo que fue en defensa propia y la mujer nunca admitió su crimen, pero como todas las pruebas estaban en su contra, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Como dato, Catherine fue la primera mujer en recibir un castigo de esa magnitud, y bien merecido. Este caso está realmente aterrador y ya entiendo por qué en Australia es considerado uno de los más terribles. Es tan horrible que ni siquiera parece una historia real, parece sacado del guión de una película de Hollywood. Obviamente esta mujer no estaba bien de su cabecita, quería darle de comer a sus hijos, a su papá, pero bueno, a todo esto ¿ustedes qué opinan? Una mujer prefirió mandar al otro mundo a su esposo tirándolo de un acantilado antes que perder su virginidad. ¿Por qué hizo esto? Se los cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Jordan Graham era una mujer de 22 años que provenía de una familia bastante religiosa. Ellos vivían en Kalispell, Montana, Estados Unidos, y era una típica familia que solía ir hasta 2 veces por semana a la iglesia. El sueño de Jordan siempre había sido conocer a un hombre, casarse con él, tener hijos y luego dedicarse a ellos en casa. Eso sí, Jordan tenía la fuerte convicción de llegar virgen hasta el matrimonio. La noche de Halloween del año 2011, Jordan asistió a una fiesta y ahí conoció a un chico que cumplía todos los requisitos que ella buscaba en un hombre. Se llamaba Cody Johnson, tenía 25 años y también tenía el sueño de casarse con una joven, tener hijos, pero con alguien que fuera de la iglesia. Imagínense este encuentro, el flechazo fue instantáneo. Ambos se enamoraron, comenzaron una relación y Jordan se sentía tan feliz que incluso llegó a pensar que Cody fue enviado por Jesucristo para ella. Para muchos ellos eran la pareja perfecta, siempre llegaban tomados de la mano a la iglesia todos los domingos y él se portaba como un hombre bastante caballeroso. Eso sí, Jordan seguía decidida a mantenerse virgen hasta el matrimonio, lo cual Cody decidió respetar. En diciembre del año 2012, Jordan anunció por fin su compromiso con este chico, y el 29 de junio del año 2013, por fin, esta pareja casi perfecta llegó al altar. Imagínense esta escena que les voy a contar: Jordan entrando a la iglesia de la mano de su papá, el rostro de Jordan bañado en lágrimas y Cody emocionado cumpliendo uno de sus más grandes sueños. El momento era perfecto, pero la pesadilla llegó en el momento de consumar el matrimonio, pues resulta que Jordan comenzó a sentir la presión de que iba a tener relaciones por primera vez. Al final sintió miedo y le dijo a Cody que estaba muy cansada y que necesitaba dormir. Cody lo entendió, no consumaron el matrimonio y decidió esperar amablemente a que ella se sintiera lista. Los días pasaban y el matrimonio aún no se consumaba y Jordan cada vez estaba más molesta. Ella le comentaba a sus amigos que le causaba terror tener relaciones sexuales. Ella sentía que no podía romper esa barrera que le había impuesto Dios, y también le decía a sus amigos que había tenido un colapso total y que no sabía si realmente podía seguir con eso. La chica estaba realmente aterrorizada, y lo curioso es que de algo tan natural, ellos trataban de tranquilizarla, pero ella simplemente terminaba diciendo: ¿por qué diablos hice todo esto? Ahora iba la parte que está bastante turbia. El 7 de julio del año 2013, tan solo 8 días después de que se casaron, la pareja decidió pasar un fin de semana en la ciudad natal de Jordan. Ese día Cody tenía planeado salir a pasear en kayak y después iría a jugar golf con un amigo, pero Cody tuvo que cancelar todos sus planes porque supuestamente su esposa le había preparado una sorpresa, y supongo que inocentemente él pensó que se trataba de aquella sorpresa, o al menos eso parecía. Al caer la noche, la pareja llegó al Parque Nacional de los Glaciares, caminaron por un acantilado y cuando se encontraban en la cima, se cree que Jordan le vendó los ojos a Cody, engañándolo de que le daría una sorpresa. El chico emocionado accedió a todo lo que su esposa le decía y después Jordan empujó a su esposo a una altura de más de 60 metros. Después de hacer esto, Jordan regresó a su casa como si no hubiera pasado nada y le dijo a todos que había tenido una fuerte discusión con Cody y que por esa razón él se había ido con sus amigos. Al día siguiente, Cody no se presentó a trabajar. Trataron de localizarlo de diferentes maneras, pero no lo encontraban por ninguna parte, así que dieron aviso a las autoridades y lo declararon como desaparecido. Y lo primero que hizo la policía fue preguntarle a su esposa, pero ella seguía sosteniendo que Cody se había ido con sus amigos y no había vuelto. Jordan, para no levantar sospechas, comenzó a publicar en redes sociales y también le envió mensajes a varias personas avisándoles que su esposo había desaparecido y que ella estaba muy preocupada por él. Ahora, durante la búsqueda, esta mujer se creó un correo electrónico falso y se envió un correo a ella misma diciendo:
diciendo: mi nombre es Tony, ya no se molesten en buscar a Cody, se ha ido. Vi tu publicación en Twitter y quise enviarte un correo electrónico. En ese correo, ese tal Tony también decía que Cody se había reunido con él la noche de su desaparición, pero que Cody había llegado con otros amigos. Esta mujer se inventó toda una historia con tal de no tener sexo. Y en esta historia, en un punto de la noche, 3 de sus amigos se fueron a dar una vuelta en el bosque con Cody, pero luego él se bajó del auto y prefirió caminar solo, por lo que pensaron que accidentalmente se había caído desde un barranco. El correo terminaba diciendo: no sé quiénes eran esos chicos, pero se fueron, claro, convenientemente. Así que cancela el informe de personas desaparecidas. Obviamente, con esta historia que esta chica había creado, fue a la policía y les dijo: miren lo que me enviaron. Y las autoridades fueron a buscar en el Parque Nacional, que según el mensaje es donde Cody había desaparecido, y de hecho fue Jordan quien guió la búsqueda con familiares y amigos. Esta mujer creo que no estaba bien de su cabecita, porque tampoco presentaba señales de remordimiento. El 12 de julio, para ser más exactos, encontraron el cuerpo sin vida de Cody, el cual se encontraba boca abajo en un acantilado y tenía una tela a su lado, que por cierto, gracias a esa tela que encontraron, es que se piensa que Jordan le pudo haber vendado los ojos a Cody para después lanzarlo del acantilado. Para todo esto, Jordan seguía manteniendo que Cody se encontraba solo el día que sufrió el accidente, hasta que las autoridades descubrieron una cámara de seguridad en donde se podía ver a la pareja entrando juntos al parque aquella noche. Cuando se lo mostraron a la mujer, ella intentó zafarse, pero era tanta la presión que ya no pudo más y terminó confesando que había sido ella quien lo había tirado al acantilado. Ahora, ¿por qué esta mujer había hecho esto? Pues supuestamente porque se había arrepentido de haberse casado y además no se sentía preparada para perder su virginidad. Según la versión de Jordan, lo que pasó ese día es que ella se sintió obligada a contarle la tristeza que había sentido después de la boda, y esto generó una discusión entre ambos, pero a pesar de la pelea, Cody trató de calmar las cosas y luego la invitó a ver la puesta de sol, razón por la cual subieron al acantilado. Entonces, cuando comenzaron a bajar, él la tomó del brazo mientras pasaban por una cornisa estrecha y peligrosa, pero como pensó que él la iba a tirar, ella por instinto lo empujó. Una historia nada creíble, además después de haber inventado más historias, difícil de creerle a alguien así, y además todas incoherentes. Pero bueno, a pesar de esta declaración, esta mujer ya tenía demasiadas pruebas en su contra: los mensajes que le había mandado a sus amigos, las declaraciones falsas que había hecho y además el correo falso en donde se inventó un hombre llamado Tony. Por todo esto, 9 meses después de haber cometido el crimen, Jordan fue condenada a 30 años de prisión. Eso sí, a pesar de que ella sigue cumpliendo su condena, sigue diciendo que fue un acto imprudente, un simple accidente, y que nunca planeó acabar con la vida de su recién esposo. Ahora, como dato curioso, el día de la boda habían contratado a un artista para que les compusiera una canción, y en una parte de la canción dice esto: todos quieren un lugar seguro para caer, y tú eres mío. Demasiadas coincidencias. Y luego la canción decía esto: me ayudaste a subir más alto para tener una mejor vista. Eres mi lugar seguro para caer. Nunca me dejas ir. Con esta canción muchos dicen que era una especie de premonición del trágico final de su relación. Este es un caso bastante turbio y bastante loco, en donde de nueva cuenta el fanatismo lleva a personas a cosas extremas. No era necesario acabar con su esposo para que no perdiera la virginidad. Simplemente se pudo haber separado y ya, o decidir hablar con él para que eso jamás sucediera. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Les voy a contar la historia de una mujer que apuñaló a su prometido, después se arrepintió y lo intentó coser. ¿Qué? ¿Real? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Primero los voy a poner en contexto. La noche del 20 de marzo del 2023 en la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, Liliana Cervantes, de 25 años, y su pareja Nathan Freeman, de 32 años, comenzaron una fuerte discusión en su departamento. Y por lo que entiendo fue algo muy intenso, porque no se sabe exactamente qué es lo que hizo enojar a esta mujer. Estaban peleando y en un descuido Liliana agarró un objeto filoso y apuñaló varias veces a Nathan. No se sabe qué fue exactamente lo que pasó, pero en algunos lugares dicen que le cortó el cuello y en otros dicen que le causó una herida en el pecho. Después de hacer este terrible acto, la mujer se desmayó. Cuando despertó se dio cuenta de todo lo que había pasado y se arrepintió. Después ingenuamente agarró hilo, una aguja e intentó coser la piel de Nathan. También intentó llamar al 911, pero ya era demasiado tarde. Nathan se había ido de este mundo. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar y cuando entraron se dieron cuenta que Liliana seguía intentando coser a su novio, aunque eso ya era inútil porque, como les mencioné, Nathan había perdido la vida casi al instante. Entonces la ayuda de los paramédicos pues ya no fue útil. Pero pausa, para todo esto ellos habían conocido 2 años atrás en Facebook y también tenían 2 hijos, un pequeño de 4 años que al parecer Liliana lo había tenido con otra pareja y una niña de 6 meses de los dos. Ahora, lo peor es que cuando todo esto pasó, los niños se encontraban en el departamento. Imagínense la impresión que van a tener los pequeños, bueno, más que nada el más grande, que tiene 4 años. Pero bueno, para todo esto la mujer fue arrestada y un juez determinó que la van a mantener en prisión mientras se lleva a cabo el juicio. Ahora, en todos lados dicen que esta mujer puede pagar
pagar una fianza de $150,000. Ahora, lo que no me queda claro es si esta cantidad que le piden que pague es para que el juicio lo lleve en prisión domiciliaria, o no sé cómo funcionan las leyes en Estados Unidos. Si hay algún abogado por aquí, pues que me lo explique para que nos quede claro a todos. Ahora, por otro lado, la mamá de Nathan dice que ella ni siquiera había enterado que su hijo tenía problemas en su relación. Dice que pensaba que eran una pareja que se amaban, no sabía a qué grado estaba la situación de pareja y que jamás se imaginó que la persona que vio que amaba a su hijo le causaría tanto daño. De hecho, dice que meses antes, el día de Acción de Gracias, ella fue con su esposo, la pasaron bien todos en familia y ni siquiera vieron ninguna red flag. O sea, que no vieron ninguna señal que les cause alguna alarma de que la relación estaba mal. De hecho, tenían planes a futuro, estaban planeando su boda, jamás les pasó por su cabeza que sucediera algo de esta magnitud. Hasta ahora no se sabe cuál es el verdadero motivo por el cual Liliana le quitó la vida a Nathan. Solamente se sabe que fue una fuerte discusión, que se descontroló y sepa qué es lo que pasaba por su cabeza al momento de apuñalarlo. Lo que sí es que esta mujer se encontraba en estado de ebriedad en el momento que sucedió este acto. De hecho, estaba tomando con Nathan. Según la versión de Liliana, ellos se encontraban bebiendo, luego comenzaron a discutir, después ella se desmayó, se despertó cuando sintió que alguien la salpicó con agua, se volvió a desmayar después y lo último que recuerda es que estaba cosiendo a Nathan. De hecho, dice que según lo que ella recuerda, su discusión era verbal, o sea que jamás llegaron a los golpes o algún tipo de agresión. Dice que no tiene ni idea de en qué momento perdió el control y después atacó a su prometido. Según ella, no recuerda nada, lo único que recuerda es que cuando lo vio, se arrepintió y fue por eso que intentó coserlo al instante. Pero bueno, si lo analizamos, no tendría por qué arrepentirse de algo que según ella no hizo porque no recuerda. Entonces ahí no tendría coherencia lo que está diciendo con los hechos. Esto está returbio. Ahora solo queda esperar el juicio para saber cuál va a ser el castigo de esta mujer. Algunos opinan que Liliana sin duda necesita ayuda psiquiátrica y otros que simplemente debería estar en la cárcel de por vida. A todo esto, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.